Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 11 de febrero del 2022, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Wow, no vas a dar contexto porque estamos grabando virtual. Ya se me había olvidado. Y un comentario ahí, nada, qué barbaridad. Da contexto entonces. Bueno, yo por más que me cuide, por más que dije voy a ir el día de las elecciones tempranito a las 6 a votar y toda la cosa, me hice una prueba de antígeno antes de ir, que salió negativa. Fui, voté, me volví a mi casa en cuestión de 20 minutos, pero inevitablemente me dio gripe, porque todas las pruebas de antígeno que me he hecho subsiguientemente han sido negativas, así que es gripe, por más que May no me crea y diga que no me sé hacer la prueba. Entonces estamos grabando esta semana remotamente. Correcto, estamos remotos, entonces nuestras disculpas si el audio no se escucha tan bien como siempre. Pero ahora sí, los temas de esta semana post-electoral, que deja varias noticias importantes que vamos a repasar. Bueno, vamos a hablar del fallo de la Sala Constitucional que se esperó hasta después de las elecciones para decir que el proyecto de empleo público no tiene vicios de inconstitucionalidad ni de forma ni de fondo. Vamos a comentar eso un poco y qué sigue para ese proyecto. Vamos a hablar del lunes, la salida inesperada de la diputada María Inés Solís, que dejó su curul, a pesar de que la dejaron en las actas. Y vamos a hablar de la conformación de la nueva asamblea y algunos otros temas varios. Pero empecemos con empleo público. Ustedes recordarán que este proyecto ya había ido a consulta de la sala el año pasado, a mediados, y la sala le había encontrado vicios de forma. Esos son los que se pueden corregir. Y digamos que la asamblea no estaba obligado a acatar si no le hubiera dado la gana, pero bueno, la comisión de consultas de constitucionalidad fue. Sí, pero no le encontró vicios de forma. ¿De qué estás hablando? Dije vicios de fondo. No, dijiste vicios de forma. Pero bueno, entonces, ya te corregiste. Ok, bueno, le encontró vicios de fondo, que son los que no son obligatorios de corregir, pero igual los cambiaron en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y volvieron a someter el proyecto a primer debate y se volvió a enviar a consulta a la Sala Constitucional. Hubo varias consultas porque el Poder Judicial metió una consulta, la cual fue rechazada, me parece. A pesar de que la metieron de primero, apenas el proyecto se aprobó en primer debate, la sala le dijo su consulta es inevacuable por votación 5-2. Pero no sabemos los motivos, ¿verdad? No sabemos. De hecho, el magistrado Fernando Castillo, que es el presidente de la sala, dio razones diferentes a las de los otros 4. Y quienes salvaron el voto y dijeron que la consulta sí era evacuable fueron Ana Mari Garro, que es magistrada propietaria, de hecho la última propietaria nombrada por esta asamblea en la Sala Constitucional, y la magistrada suplente Ana María Picado Brenes. Esa dupla de las Anas me ha resultado interesante de ver las votaciones de la sala, porque coinciden bastante ya dos. Pero sí, la consulta de la Corte fue declarada pero no sabemos por qué se declaró todavía inevacuable. No sabemos por qué. Yo tengo una hipótesis, y es solo una hipótesis, y quiero dejarlo de nuevamente por tercera vez claro, es solo una hipótesis. Mi hipótesis es que la sala no la evacúa porque le dice esta ley no afecta a la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Así que usted no estaba con la potestad de hacer una consulta. Ya. Por ende, no se la voy a responder. Eso tendría sentido.
Pero eso solo lo vamos a saber hasta que llegue el voto completo, lo cual puede tardar 1, 2 meses, más inclusive si nos vamos a los registros de cuáles proyectos aún no han podido moverse en la asamblea porque el voto integral no llega al plenario, como es el caso de la ley de amnistía de cargas sociales para trabajadores independientes, eh, que había dos sentencias, una en la que en la consulta se declaraba no evacuable y otra en la que la sala explica por qué el proyecto es inconstitucional, pero ese último voto es el que no ha llegado a estas alturas y eso se declaró inconstitucional ya como pasado la mitad del 2021, entonces ya están bastante atrasados para algo que no debería ser tan complicado de completar. A veces se complican ellos mismos, yo creo que a veces se les olvidan ciertos temas. Es raro porque, por ejemplo, Como que quien les lleva la agenda no es muy bueno en recordarles los pendientes. Sí, no sé, digamos, o sea, si fuera que por el receso de fin de año y que ya algunos magistrados, tal vez suplentes, se les venció el plazo de nombramiento, si fuera el caso que alguno participó en esa votación, uno podría decir, bueno, lo que hace la sala es notifica la sentencia integral y a posteriori, ya como un trámite administrativo, al interno del tribunal recoge la firma del magistrado que falta. Al menos, por ejemplo, eso fue lo que pasó con un recurso de amparo que yo presenté a favor de otra persona el año pasado, que la notificación me llegó hasta hace poco y era una magistrada suplente que ya no estaba, no había firmado la sentencia y eso era lo que estaba atrasando, entonces al final la sala dijo, Dino, notifíquela y ya después, cuando ella vuelva al país, porque estaba fuera del país, que ella la firme y ya lo hacemos aquí el trámite que corresponde. Pero en fin. En fin. La otra consulta. Suave, porque con esa hipótesis tuya, si esa fuera el motivo, esa sería interesante porque entonces eso también aclara el camino para que no se requieran 38 votos. Correcto. Básicamente, la consulta de la Corte es, al resolverla la sala de esa forma, le quitó a la Corte esa potestad de calificar la votación. Así es. Pero hay que esperar el fallo integral. Correcto. Ahora, las otras consultas que eran eran por el fondo, más que todo. Bueno, había por el fondo y por la forma. Ajá. Había una que era de Pedro Muñoz, Paola Vega, José María Villalta y otros, que alegaba vicios de procedimiento y vicios de fondo. Esa fue la segunda consulta que se presentó. Esa consulta fue admitida, digamos, pasó el filtro de admisibilidad por votación 6 versus 1. El magistrado Fernando Castillo salvó el voto y dijo que la consulta era inevacuable. Pero vamos a ver, esa mayoría de 6-1, de 6, no admitió toda la consulta. No consideró que iba a evacuar todo lo que los diputados alegaron. Nada más dijo, yo voy a responder sobre la supuesta violación al artículo 97 de la Constitución porque el proyecto se aprobó en primer debate en periodo electoral, y la violación al principio de publicidad y a los derechos de enmienda y participación democrática de los diputados, que serían vicios esos fueron solo vicios de procedimiento, digamos, los que la sala entró a resolver. Y la tercera consulta, bueno, no, y aquí viene la otra. Por 5-2 se declararon inevacuables los argumentos de que la Comisión de Consulta de Constitucionalidad se extralimitó en las reformas, en las enmiendas que hizo el texto, después de que llegó el primer voto de la sala. El argumento de Pedro. Exactamente. Ana María Garro y Ana María Picado salvaron el voto y dijeron que la consulta era evacuable en esos aspectos. No dijeron que tuviera razón, digamos, nada más dijeron deberíamos entrar a conocerlo. De hecho, como ellas salvan el voto, ellas sí hacen el ejercicio de resolver la consulta por su cuenta, pero no es vinculante ni tiene efecto jurídico alguno. Y si no mal recuerdo, solo una de ellas, y me parece que fue Ana María Picado, la que dijo que sí hubo un exceso en el de la potestad de enmienda de la comisión, pero la otra, el resto dijo que no, así que eso no ocurrió. Y por último, había una tercera consulta de la que yo no estaba enterado, porque no se subió al portal de la Asamblea Legislativa. La presentaron diputados del PAC y de Liberación y se podría considerar que era una anticonsulta, porque llegaba a refutar todos los alegatos de inconstitucionalidad que decía la consulta de los otros diputados. Y las anticonsultas no son permitidas, es lo mismo que cuando usted intenta presentar una coadyuvancia, como alguien la hizo, no sé quién,
Alguien presentó una gestión de coadyuvancia y la sala la rechazó, entonces también rechazó esa consulta. Ahora, por el fondo, ya digamos, cuando la sala resuelve la consulta, por 5-2, votación 5 versus 2, la sala dijo que el proyecto no incide de forma sustancial, usó ese concepto interesante, en las funciones asignadas constitucionalmente al Tribunal Supremo de Elecciones. Ese concepto que ellos mismos han venido utilizando y era lo que decían la primera consulta de la sala, justamente. Ajá. Ni el proyecto versa manifiestamente sobre materia electoral, por lo que es inaplicable la restricción establecida en el artículo 97 de la Constitución a la Asamblea Legislativa, que es lo que el artículo que dice que si el tribunal se opone a un proyecto de índole electoral, no se puede votar 6 meses antes y 4 después de una elección nacional. Correcto. Entonces la sala dice, la Asamblea no tiene la limitación para este proyecto porque este proyecto no incide en funciones constitucionales asignadas al tribunal, no versa sobre materia electoral, así que no se constituye ese escenario. Entonces aquí ya es la sala también diciéndole al Tribunal Supremo de Elecciones, siéntese que aquí la que dice que lo que dice la Constitución no soy yo. Ya se lo aplicó a la Corte otra vez, pero se lo aplicó otra vez al Tribunal Supremo de Elecciones. Va a ser interesante, eso sí, leer la justificación, la argumentación de por qué no incide, aunque me parece que en este caso era bastante claro, pero tal vez podríamos, leyendo el contenido de esa parte, deducir qué podría decir la Sala Cuarta cuando le toque resolver sobre la consulta sobre el proyecto de reelección de alcaldes, que también se presentó. Porque el tribunal a lo último dijo, lo objeto, y como estamos en periodo electoral, no lo pueden aprobar. Correcto. Entonces la consulta pero es una elección nacional, no municipal, entonces de verdad hay que esperarnos. No es algo que incide directamente en lo que está en juego en este momento. Correcto. Sí, y eso habrá que esperar a que se resuelva. Y yo digo, si la sala no le da la razón a la tesis de Carlos Ricardo, que digamos era el que lideraba esa posición, viendo la nueva asamblea va a estar complicado que ese proyecto pase. Absolutamente. Porque se viene un fuerte sector municipalista a la asamblea legislativa. Uh-huh. Pero bueno, pasemos. Creo que eso es con empleo público. Ahora a ver, yo creo que por como esto cae después de la semana electoral y todo el país estaba todavía en shock, no tuvo el impacto que hubiera tenido normalmente, pero que la sala le diera vía libre a la votación en segundo debate de este proyecto es tema mayor, digamos, y ni siquiera el gobierno le dio mayor pelota. Correcto. Pero bueno, y falta el voto completo, así que hasta que no llegue, no. Y recordemos, aquí un dato. No se puede hacer nada. Hace unos días salió la noticia de que el fondo iba a regresar, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional iban a regresar en marzo a ver cómo iba el país avanzando en sus compromisos. Y recordemos que el único proyecto que está avanzado de los 9 que se prometieron y 8 que se presentaron es empleo público. Sí. Es empleo público. Entonces, si se vota antes de que ellos lleguen, digamos que le enviaría una buena señal al fondo, porque los resultados están. Las cifras financieras están mejores de lo que se había negociado originalmente con el fondo, pero el país no ha cumplido con nada de lo que se prometió de la agenda de implementación. De la agenda que el gobierno se comprometió, exacto. Correcto. Ahora, ya lo encontré por fin, después de estarlo buscando todo este rato que estábamos hablando. La hipótesis que yo tengo sobre el tema de la consulta de la Corte me la refuerza el hecho de que el artículo 96, inciso C, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dice sobre quienes pueden presentar una consulta de constitucionalidad. Dice, cuando lo solicite la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la República, si se trata de proyectos de ley o mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos se estimen indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional. Ahí está la clave. Digamos, tu hipótesis tiene sustento. Entonces, eso es lo que me lleva a especular del por qué la consulta de la Corte no es evacuada. Pero ya veremos cuál fue la verdadera razón cuando llegue el voto completo. Porque don Fernando hizo un video
Don Fernando Castillo. Don Fernando Castillo, sí. Hizo un video explicando qué fue lo que resolvió la sala, pero no entró en detalles de lo que dijo por el fondo o el motivo de tal cosa. No, don Fernando Cruz, que más bien salió a quejarse del voto. Por supuesto, sí. En fin, aquí no queda más que esperar y apenas esté el fallo completo les estaremos reportando qué fue lo que resolvió la sala en concreto, cuáles fueron sus argumentaciones. En otros temas, esta semana literalmente empezó porque fue la primera noticia después de los resultados electorales el lunes, con que la diputada de la Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, renunciaba a su curul por estos últimos 3 meses. Ella en su carta de renuncia argumenta motivos personales, profesionales, digamos. Que asumió un nuevo reto profesional que no le permite, digamos, incompatible con ser diputada, básicamente. Sí, que no puede estar lo que debería esos 3 meses. Entonces ella no va a hacer las de Pedro Muñoz y se va a ir, no va a hacer las de Ivonne Acuña y se va de una vez. Lo que pasa, bueno, además de lo sorpresivo de la renuncia, de toda la especulación que ha habido sobre la verdadera razón por la que se va, el escándalo político alrededor del tema es la camisa de 11 varas en la que metió al Partido Unidad Social Cristiana y ahora el Tribunal Supremo de Elecciones. Porque resulta y acontece que quien sigue en la lista después de ella, la papeleta del PUSC del 2018 en Alajuela, es un señor que ya no es militante del PUSC, que prácticamente podemos decir que es un veleta porque brinca de partido en partido. Ahorita está apoyando a Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez. Por lo que algunos medios empezaron a titular que ya Rodrigo iba a tener su primer diputado a la Asamblea, ¿verdad? No, son diputados independientes. Hágame el favor. Por eso su primer diputado fin. Entonces, y es que me da cólera porque hay gente que lo usa como, no es consistente con el tema. Por ejemplo, dice, bueno, Fabricio gana 7 diputados. Y luego dice, no, pero no son diputados no son diputados independientes, son diputados de Nueva República, los de ahorita. Y yo, entonces, no puedes decir que ganó, si acaso apenas sostuvo los 7 escaños que le robó a Restauración Nacional. De hecho, tiene 6, hubiera ganado 1 nada más. ¿Tiene 6? Sí, y porque Ivonne se fue. Y ¿cómo se llama esto? Y Floria se regresó. Se regresó, sí. Correcto. Eran 8 y ahora son 6. Ajá. Pero bueno, si este señor resulta y acontece que se fue de la Unidad Social Cristiana al no quedar electo diputado. El tema no es solo que se va, digamos, porque si se hubiera ido nada más, yo creo que si se va y no presenta la renuncia, no pasa nada, pero no solo se va y renuncia, sino que se adscribe a otro partido. Formalmente, es parte de las estructuras nacionales de un partido que estaba en formación y no se llegó a formar, que se llama Alianza Democrática Nacional, que se me confundió con Alianza Demócrata Cristiana, que es el de Mario Redondo, entonces también ahí fue como confuso porque ese partido no está inscrito del todo, pero él sí es representante en el proceso de inscripción, entonces. Y lo hace aún más confuso que el Tribunal Supremo de Elecciones le haya solicitado a ese señor que renunciara a ese otro partido en el que estaba afiliado, entonces para asumir la curul, porque no podía tener doble militancia. Entonces aquí y cómo renunciar a un partido que supuestamente no logró inscribirse. Empecemos por ahí. Y lo otro ya es una discusión sobre el modelo de elección de diputados, porque yo soy de la tesis de que este señor no debería asumir esa curul, porque ya no es parte del Partido Unidad Social Cristiana. Sí, aunque ustedes no lo crean, Lucho comparte la argumentación de la unidad. Creo que esto no pasa frecuentemente. Yo prefiero verlo por otro lado. Yo planteé esa argumentación en mis redes sociales y al día siguiente el PUS dijo voy con un amparo electoral con los mismos argumentos. Prefiero decir que me robaron la argumentación, bien por ellos, muchas gracias, me siento halagado, a decir que coincido con el PUSC. No, coincide. La realidad dice que coincide con el PUSC en su argumentación de que este señor lo que tenía era una expectativa de derecho sobre esa curul a la cual renuncia al momento de renunciar al partido. Correcto. Y yo digo eso bajo las mismas premisas de la jurisprudencia del tribunal. A ver,
cuando usted quiere postularse como a un cargo de elección popular con un partido, a ver, vivimos en un sistema en el que la única forma de llegar al poder es con partidos políticos. Correcto. ¿Ok? No se permiten los candidatos independientes. De hecho, una persona ahí X quiso tirarse como candidato independiente y metió recursos y se lo rechazaron porque este país se rige por un sistema de partidos políticos. Es la única forma de llegar al poder. Si usted necesita pertenecer militar en un partido político para acceder al cargo, para ser postulado. De hecho, el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando los partidos mandan las listas de candidatos y revisa y dice, usted no aparece como militante de este partido, o usted aparece como militando en este otro partido y no se permite la doble militancia. Entonces, arregle eso. Si se necesita estar en el partido político para acceder a ese puesto, para acceder a la candidatura, primero, para ser considerado candidato. Para estar en la lista, digamos. Exacto. Y esa es la lista que se lleva a elecciones. Pues la consecuencia lógica es que también se necesite tener esa militancia para acceder al cargo en la eventualidad de que a usted le toque llegar ahí. O sea, si usted es diferente al tema de los diputados independientes, digamos, que el diputado independiente, en buena teoría, excluyendo a Eric Rodríguez Steller, asumió su cargo bajo la bandera del partido que lo eligió. En el transcurso de ese periodo renuncia al partido y se declara independiente. Todo bien. El tribunal dice nadie puede estar obligado a sostener una militancia o pertenecer a un grupo en el que no quiere estar. Claro, eso está bien. Ahí el tema también, para tener esto claro, con los diputados ya cuando están en ejercicio o ya cuando están electos, es que no hay dentro de las causales para que pierdan sus credenciales, no está el renunciar a su partido político. Correcto. Ese es el tema. Correcto. Pero volviendo al tema, entonces, así como no hay una obligación de permanecer en un grupo al que no quieres pertenecer, pues entonces la consecuencia lógica es que no deberías gozar el derecho de acceder al beneficio que te acarreaba pertenecer a ese grupo. Y de nuevo, no estoy hablando de los diputados independientes porque es una circunstancia diferente. Estoy hablando de la gente que no quedó electa, pero sigue figurando en la lista de suplencias, por así decirlo, por poner un término, de la gente que no quedó, pero que era candidata, y entonces queda el nombre ahí como una reserva en caso de que alguien se muera o que alguien renuncie, o a que alguien lo destituyan por la Contraloría, por ejemplo, que creo que es la única forma de lo que puede pasar ahorita. Y hasta eso está en duda. Entonces, si este señor renunció al PUSC y se inscribió formalmente en otro partido, pues entonces no debería, el tribunal ni siquiera debió haberle dicho, y tiene que renunciar al otro para asumir la curul, y no. Debió haber nombrado a la que sigue. Debió haberle dicho, y si usted se fue del PUSC y usted lo que tenía era una expectativa de derechos, si algo pasaba en la papeleta del PUSC de la Juela, y que pasó, pero usted ya no pertenece al partido, pues no puede tener el derecho de acceder a un cargo que es de ese partido, porque de nuevo la única forma de acceder a los puestos de poder en este país son con partidos políticos. Entonces el PUSC lleva toda esa argumentación más bonita que como yo lo estoy diciendo al tribunal, y ahora el tribunal tiene que resolver. Yo tengo muy pocas expectativas, porque a May le encanta recordarme que el derecho electoral es como el derecho privado, todo lo que no está prohibido está permitido. Básicamente. Y la ley no dice que renunciar a un partido, salirse del partido en el que uno aparece como candidato y no quedó electo, acarrea que usted quede fuera de esa lista. Correcto. Pero hay que ver qué resuelve el tribunal. Yo creo que si resolviera en el sentido del PUSC, estaría francamente yo sorprendido. Estaría muy sorprendido, porque además en otros casos, digamos, en donde, como pasó con Restauración Nacional ahora en las elecciones, que el primer lugar por Guanacaste estaba vinculado con este señor, con un narcotraficante que le decía patrón y de todo. Ajá. Que Restauración en primera instancia sale y dice que lo va a apartar. El tribunal recuerda que una vez que ya están hechas las inscripciones no puede haber cambios. Y digamos, y aunque ni siquiera la persona puede renunciar a su curul, tiene que renunciar una vez electo. No puede renunciar a la lista, digamos. La lista una vez presentada es la que es. Correcto. Entonces, no hay mucho que hacer. A ver, yo sí creo que nosotros tenemos los males de ambos sistemas.
a ver, digamos, si tuviéramos un sistema personalista donde la curul es de la persona, uno vota por la persona, digamos. Pero nosotros tenemos un sistema en el cual votamos por partidos en listas cerradas, pero las curules son individualísimas. Ya una vez que la persona las tiene, el partido pierde toda potestad sobre esa curul. Y deberíamos avanzar hacia, más bien, si queremos que siga siendo un sistema por partidos políticos con listas cerradas, que el partido tenga un control real de la curul, y si la persona renuncia al partido, que pierda la curul también. Sí, no, y te agrego a esa absoluta incongruencia el que sí, te postulas bajo un sistema de partidos con listas cerradas, pero quedas electo y ya sos diputado de la República, no por un partido. Correcto. Pero la Asamblea Legislativa opera administrativamente bajo el régimen de partidos políticos. Además, entonces sos independiente y no tenés derechos a menos de que te los reconozcan. Entonces, ¿cómo opera ahí? O sea, es una contradicción en 3 vías. Correcto, porque además sos independiente, no puedes participar, o sea, puedes estar en las reuniones de jefe de fracción, por ejemplo, pero no tenés voto. Votar. Ajá. Y no tenés un montón de cosas que solo, por ejemplo, se queja Paula Vega de que los diputados independientes no tienen tiempo de control político los miércoles porque está previsto bajo el sistema de partidos políticos. Todo el sistema está previsto bajo el sistema de partidos políticos. Pero entonces ahí es donde tenemos que decidir cómo es el sistema. O sea, es que no puede ser un sistema que es con esto, que se elige así, pero ya después de electo. Que se elige así, y opera por partidos políticos, pero la curula es individualísima y la persona hace con ella lo que le da la gana esos 4 años. Ajá, pero a la Asamblea Legislativa no le va a respetar todos sus derechos, ni le va a dar todos los beneficios porque no pertenece a una fracción. Entonces, no tiene sentido, es lo que está pasando en este sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto tiene que arreglarlo la propia Asamblea Legislativa. Y si nos ponemos a hacer una lista de todo lo que tienen pendiente de arreglar del sistema electoral que no han arreglado, pues nos da la próxima semana. Pues cierto, pero bueno, pasemos a... Bueno, no, vos mencionaste las ausencias de Ivonne, hablando de que no se puede hacer nada con los diputados y todo lo que tienen que reformar. Una de las cosas que hay que reformar es el régimen de asistencias y ausencias y pago de dietas. El tema es que esto es algo que sabíamos desde hace par de meses. La diputada Ivonne Acuña está fuera del país y no asiste al plenario desde diciembre del año pasado. Y bueno, ya la Nación sacó la nota esta semana en la que dice que a pesar de todas las ausencias que ha acumulado, ha estado enviando justificaciones, alegando razones de salud. Entonces se le siguen pagando sus dietas completas, pero no ha presentado ninguna incapacidad. Ella nada más manda una nota firmada por ella misma que dice que pide que se le justifique la ausencia por motivos de salud y ya, y con eso le pagan la dieta. Correcto. Sí, vea, yo digo, de nuevo, como dice May, esto ya lo sabíamos desde hace meses, pero yo no he querido hacer mayor escándalo precisamente porque la diputada alega razones médicas. Aunque no ha presentado ninguna incapacidad. Aunque no la haya presentado. De hecho, ahí es a lo que iba. Yo prefiero enfocarme en la administración de la Asamblea de por qué le justifican y le pagan por asistir a sesiones a las que no va, bajo razones médicas, sin presentar una incapacidad. Y aquí tengo que hacerle la pregunta a doña Silvia. A ver, el reglamento de ausencia de los diputados dice que el que da los permisos de ausencia es la presidencia. Entonces, ¿cómo es que funciona? Le dio permiso para que no falte, para que no llegue a plenario. Le da permiso y para que no llegue a las comisiones también. El presidente de la comisión es el que le acepta las... El presidente de la comisión es el que justifica esas ausencias, eso sí, el que da los permisos. Pero a ver, es que yo creo que doña Silvia decía, es que yo no tengo la potestad de pedirle una... Sí, sí tiene. Claro que la tiene, es más, es su obligación. Ella es la que dice si se justifica o no la ausencia. Es más, si le diera la gana, no se la justifica y ya. Exacto, diga, como me imagino le habrá rechazado justificaciones a otra X cantidad de diputados y me imagino que alguno tendría alguna buena justificación e inclusive una razón médica para no poder ir ese día a alguna sesión de plenario. Pero como esta señora está acaparando uno de los 10 permisos que se pueden dar, pues la otra persona ahí tuvo que faltar y que no le justificaran la ausencia. Entonces, sí, o sea,
claro que tiene la potestad, es su obligación pedirlo porque se le está pagando a una persona que no está yendo a trabajar. Sí, la pregunta es por qué no le ha pedido la justificación y le está es, permitiendo que reciba sus dietas completas. es un tema del buen manejo de la plata pública. No les importa. De ahí, estoy seguro que la Contraloría General de la República le va a importar dentro de poco. Esto, digamos, no serviría mucho, pero se podría presentar la denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública. May, yo denuncié a los diputados hace más de un año, 2 años, más de 2 No, años. digo yo contra Silvia, por aceptar justificaciones así. De ahí, no sé, pero a ver, lo que digo es que la Procuraduría no ha hecho nada. O sea, yo denuncié a los diputados porque un día que rompieron quórum, llegaron al día siguiente, los que rompieron quórum a decir que no se había roto y que les pagaran la falta del día anterior. Sí, fue un descaro, yo me acuerdo, y lo denunciaste y no ha pasado nada. Los denuncié y la Procuraduría de la Ética no ha hecho nada. No es como que pueda hacer mucho, pero sí, y esa era sencilla porque estaban actos y hay videos. Estaban actos, estaba el video, les pasé el registro, los nombres, las fracciones y no han hecho nada. Increíble. Pero sí, habrá que ver si regresa, al parecer dicen las malas lenguas que no volverá, pero sí piensa cobrar los próximos 3 meses de dietas completas y mientras le sigan aceptando las justificaciones en la Asamblea Legislativa se le pagarán sus dietas completas. El que ya volvió fue Wilmer Ramos. Con el rabo entre las patas. Después de la paliza electoral al PAC el domingo anterior. También me sorprendió ver ayer, jueves, en la sesión de plenario, a Eric Rodríguez participando de varias votaciones consecutivas. Ya en las últimas ya se había ido, pero llegó temprano, estaba en control político, se quedó a las primeras votaciones y hasta votó. Muy interesante. Pero bueno, Pedro Muñoz sigue en sus andadas, así que ese no vamos a mencionarlo. Antes de pasar al último tema, que es lo que nos dejó la jornada electoral y cómo se ve la próxima Asamblea Legislativa, hablemos de las mociones que se están votando en comisión, incumpliendo el tema del registro de votación, Lucho. Sí, el proyecto de ley de objeción de conciencia se está viendo en la Comisión de Gobierno y Administración. Empezó a verse el martes, hay centenares de mociones presentadas, pero ese día solo estaban las primeras 100 digitalizadas y hace unos meses doña Silvia Hernández había hecho el anuncio en Jefes de Fracción de que toda votación en comisión tenía que hacerse con el sistema electrónico, toda. Que tenía que quedar constando en el acta el nombre del diputado y cómo había votado cada cosa. Pues en la comisión se pasaron por el arco del triunfo esa instrucción porque están votando las mociones a mano alzada, a mano baja, si lo votan en contra. Y así fue como las primeras 100 mociones de ese proyecto fueron rechazadas. Quiero saber qué va a hacer también doña Silvia con don Pablo Heriberto Barca, que es quien preside esa comisión, y don Jonathan Prendas, que es quien secretario, que están incumpliendo ese señalamiento de doña Silvia. Así que atentos porque ese proyecto va a salir pronto. Y también alerta que daba yo ayer en mi Twitter. El jueves, en reunión de jefes de fracción, como todos los jueves, Jonathan Prendas pidió que se meta en agenda de los miércoles de las reformas constitucionales la reforma contra el matrimonio igualitario, para que diga la Constitución que el matrimonio es solo entre hombre y mujer, y la reforma constitucional de Ivonne, que dice que la vida es inviolable desde la fecundación, que prácticamente entonces vendría a penalizar cualquier tipo de aborto, inclusive el terapéutico. Entonces están esos ahí y otros que pidieron otros diputados, incluyendo el que le va a permitir a los diputados votar fuera de la asamblea telemáticamente. Correcto. Pero eso era. Eso es. Ahora, recordemos que todas estas consultas de reformas de constitucionalidad van a la sala. Sí. Entonces, dudo que alguna logre avanzar, aunque yo esperaría que la asamblea se haga cargo por su propia cuenta de archivarlo. En fin, pasemos al último tema, que es la conformación de la nueva asamblea, la cual también explica algunos de estos movimientos, porque el voto cristiano pierde siete curules.
en la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, según los resultados del último corte, Al último es corte el corte estábamos 24. en 18 diputados para liberación. Eso es uno más que esta asamblea. La Unidad Social Cristiana estaría sacando 11. Esos son 2 más que en la actual asamblea. Progreso Social Democrático, que es el de Rodrigo Chávez, estaría estrenando con 9 curules. Nueva República como partido se estaría estrenando con 7 curules. El Frente Amplio alcanzaría 6, lo que son 5 más que la de Villalta ahorita. Y el Liberal Progresista se estaría estrenando con 6 curules. Correcto. Esa sería la conformación. Hay una pelea en Heredia. Hay 3 peleas importantes, digamos, hay Ajá. 3 curules más disputadas. Primero, gracias Cartago por no permitir que Alexandra Loría ganara Entrara. diputación en Cartago. Muchas gracias. En Heredia, Francisco Prendas está quedando fuera también, solo que no está quedando fuera porque no llegaran al subcociente, está quedando fuera porque Liberación Nacional, después de escoger su diputado por cociente, el residuo que le quedó por la cantidad de votos que recibió en Heredia es mayor que la votación alcanzada por Nueva República. Entonces, Correcto. le está quitando el escaño a Francisco Prendas, que sería el de Jonathan Prendas ahorita. En Guanacaste no hay pelea de curul propiamente, digamos. Sí hay una pelea de curul. Lo que hay es un veremos si Progreso Social Democrático pasa la barrera del subcociente. Correcto. A ver, el candidato al último corte, que en Guanacaste era el 72%, casi el 73% de las juntas receptoras, estaba a 0,06% de los votos válidos de pasar la barrera del subcociente, y si pasa esa barrera se deja esa curul, que ahora en este momento está yendo a Unidad Social Cristiana. Esos 0,06%, ¿cuánto era? Bueno, en ese momento, a esas alturas del conteo, eran 58 votos la diferencia por esa curul en Guanacaste. Uh-huh. Y la otra pelea es en Cartago, donde el PUS le quitó en el último corte, una curula A Liberación Nacional. Y la estaría ganando Magali Camacho, que es la actual jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa. Correcto, esa es por una diferencia al último corte, que era de 77% de las mesas, de 126 votos. O sea, en el conteo final eso puede cambiar. Sí. Esas son las que están abiertas. Y bueno, la de Francisco Prendas, que se está quedando por fuera, a pesar de haber pasado el subcociente, y se está quedando por fuera por 1,518 votos. Y ese sí es un poco más grande, es ya casi el 1% a ese momento del conteo. Sí, el que llegaría a esa curul se llama Pedro Rojas Guzmán, de Liberación Nacional. Y en Guanacaste, la diputación que está en riesgo del PUSC, si Progreso Social Democrático pasa el subcociente, es Carlos Bismarck Villegas Hernández. Correcto. Y todas las curules, nada más, la asamblea quedó con 27, hasta el momento está con 27 mujeres y 30 hombres. Sería la asamblea más paritaria que hemos tenido. Correcto. Una más que, digamos, una curul más para las mujeres que la actual asamblea, y todas las disputas en este momento, a ese último corte, eran entre personas del mismo género, entonces no se modificaría eso de momento. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, a ver, obviamente no se puede ignorar el hecho de que la nueva asamblea salen 4 partidos que están en la actual asamblea legislativa. Desaparece Restauración Nacional, desaparece el Republicano Social Cristiano, desaparece el PIN y desaparece el actual partido de gobierno, el PAC, que es probablemente el shock más grande, porque serían ya 20 años consecutivos llevaba de estar en la Asamblea Legislativa, 4 elecciones, 4, correcto. 5. Sí, el PAC tiene el peor resultado electoral de toda su historia y el peor resultado de la historia de un partido que tiene control actual del Ejecutivo. Y si revisamos internacionalmente, estoy seguro que también es la mayor paliza a un partido de gobierno que se haya registrado, al menos en la región. Eso sí no sabría decirte. Me atrevo a decir que sí, entre los países con regímenes democráticos, limitémoslo ahí en caso de que Nicaragua sea la excepción a la regla, o Venezuela.
Ahora, hablando un poco de la conformación, yo creo que esta es, a mi punto de vista, digamos, desde mi criterio, sería la primera vez que realmente vamos a tener una asamblea multipartidista. Y con esto me refiero a que no hay fracciones unipersonales, sino que todas las fracciones tienen por lo menos cada fracción, inclusive las más pequeñas, que en este caso son las del Frente Amplio y las de Liberal progresista. Liberal progresista, van a tener por lo menos un 10% de los votos. Eso es algo que nunca había pasado en la historia sí, del es la país, primera digamos, vez como desde los 60, según leí, que no hay fracciones unipersonales. Exacto, entonces para mí es la primera asamblea realmente multipartidaria, real. Con poder real. ¿A qué me refiero con esto? También imagínate que ahora, por primera vez, las plenas, digamos, la vez pasada hablábamos que cuando un proyecto se resuelve, se vota en una comisión plena, hay partidos que están renunciando a participar de la discusión porque no están ahí representados. En la próxima asamblea, todas las plenas van a tener por lo menos 2 diputados de cada fracción. Correcto. Porque las fracciones más pequeñas van a tener por lo menos dos ahí representados. Entonces, inclusive hasta podría ser, yo tengo, digamos, tenemos buenas expectativas. Trato de ser positivo y mantengo buenas expectativas de que no, aquí no estoy hablando de los partidos en sí, ni de los perfiles de las personas, eso podemos comentarlo ahorita, sino hablo de la capacidad del sistema de hacer negociaciones más fuertes porque cada partido pesa más. Sí. Hay múltiples combinaciones que te dan una mayoría simple y una mayoría calificada. La más sencilla, por supuesto, es Liberación y la Unidad, te suman en este momento 29 votos. Sí. Si se ponen de acuerdo, podrán adelantar algunas cosas. Ahora, solo Liberación, y ni siquiera Liberación estaría quedando con un derecho a veto completo a aquellas cosas que requieran 38 votos, porque no está llegando a los 19, a los 20 que se requiere para oponerse a esos 38, pues, de forma ¿cómo se llama? Individual, como partido. Correcto. Entonces yo creo que hay margen para que la asamblea trabaje y se ponga de acuerdo y se logren acuerdos en los temas que se pueda. Ahora, viendo los perfiles, ahí sí, lo que mencionaba ahorita, es una asamblea con un corte mucho más municipalista que la actual. Creo que hay, por lo menos, si no me equivoco, 4 actuales alcaldes que estarían pasando a ser diputados. Yo había terminado de hacer el corte de biografías hasta la última de Cartago. Te puedo decir que Dani Vargas, que es el tercero de San José por Liberación, es asesor del alcalde. Ajá. Que Gilbert Jiménez es el actual alcalde de Desamparados, es el quinto de San José por Liberación. Tenemos varios asesores municipales. Está Andrés Robles Barrantes del Frente Amplio, que fue regidor municipal, es regidor municipal en Pérez León, por ejemplo. Está Vanessa de Paul Castro del PUSC en San José, fue regidora de la Municipalidad de Goicoechea. Dinora la Barquero. Presidenta de Liberación también había sido vicealcaldesa de Santo Domingo, ¿no? Ajá. Hasta hace poco. Dinora Barquero, primer lugar de Alajuela, primera vicealcaldesa de Alajuela. Otro asesor, Leslie Rubén Bojorges León de Alajuela, es regidor propietario del PUSC. Tenemos como siempre relaciones en la zona sur. La Sonia Rojas de Liberación es hermana del alcalde de Buenos Aires, al parecer. Ajá. Paulina Ramírez Portugués, primera de Cartago, fue vicealcaldesa de Cartago en 2 ocasiones. Y esa es exdiputada también. Exdiputada, sí. Alejandra Laríos Trejos de Guanacaste también había sido, no, esa fue regidora propietaria y candidata a Liberia, pero perdió. Sí, yo hasta ahí terminé, ya después de Cartago no pasé. Hay mucho funcionario legislativo electo también, hay varios asesores que pasan a ser diputados, yo eso no lo veo mal, digamos. Yo esperaría que entren, ¿cómo se dice? Primero ya mejor son preparados. Sí, ya se conocen entre ellos, ya saben reglamento, como hay reuniones, o sea, no solo los diputados se reúnen entre ellos para llegar a acuerdos de agenda, los asesores de los diputados también se reúnen entre ellos. Carlos Robles también es regidor propietario en Punta Arenas, ese es de la unidad. El conteo y eran muchos en realidad los que tenían un paso o están actualmente en el régimen municipal.
Sí, y bueno, rostros notables, Rodrigo Arias, que ganó su curul sin hacer mayor cosa prácticamente. Caminando. Solo por hacer pues el primer puesto de liberación en San José, ministro de la presidencia durante los 2 gobiernos de su hermano. Va a ser el presidente Interino. interino del primer directorio provisional de la Asamblea Legislativa. Recordemos no, que el director interino, que es el que media o digamos la votación inicial para el primer directorio cuando hay cambio de gobierno o cambio de asamblea en este caso, se conforma por las personas de mayor edad que estuvieran en el primer lugar de sus provincias. Correcto. Entonces Sí. se estará probablemente ahí doña Pilar también sentada. No. Sí, porque Creo ella que no la puede. segunda, creo que no, Pilar no puede porque, a ver, recordemos, por la línea de sucesión presidencial, la gente que tenga puestos en el directorio de la Asamblea. No, pero no, eso no es al directorio, eso solo aplica para la presidencia y vicepresidencia. Porque es la línea de sucesión. ¿Y la línea de sucesión dentro del directorio? No importa, porque si no pasas de ser secretario a presidente. Bueno, eso es... Digamos, el artículo de la Constitución es expreso en eso. El requisito es para la presidencia y la vicepresidencia de la Asamblea. Sí. Bueno, sí sé que la otra va a ser Gloria Navas. Gloria Navas, ¿cuántos años tiene? Va a ser una de las secretarias de ese directorio provisional. No, pero no puede ser ella porque ella no era primer lugar. Son los primeros lugares de mayor edad. A ver, ¿de cada partido? No, de cada provincia, digamos, dependiendo. Ok, de San José sí es Rodrigo Arias. El primer lugar de Alajuela que queda electo es... No, pero no es por provincia, es, digamos, de mayor edad los primeros lugares. Ajá. O sea, en Alajuela no va a ser, que es Dinora Barquero. Ajá. En Cartago es Paulina Ramírez Portugués. No va a ser. No va a ser. En Heredia es Katia Rivera, que no lo va a hacer. En Guanacaste podría ser Luis Fernando Mendoza, que ya tiene sus añitos. Y en Limón aparece Jason Enrique Valverde Méndez. Jason tiene 30. Entonces tampoco. No, va a ser Pilar. Pilar va a ser la primera subsecretaria porque tiene 67 y el que le sigue me parece que va a ser el de... No, este tampoco porque no es primer lugar. 68, no, esta tampoco es primer lugar. Ah, no, sí. María Marta Padilla era primer lugar por Alajuela. Primer lugar de Alajuela. María Marta Padilla. Por Progreso Social Democrático. Esa con 68 estaría dentro del directorio. Y 67, no, pero este es segundo lugar. Pero bueno, ahí después veremos la conformación. El punto es que lo único que sabemos de fijo es que don Rodrigo va a ser el presidente interino. Sí. Sí, no, y los del Frente Amplio ninguno, porque ellos son la fracción más joven en edad. Sí. Promedian en la edad 30 y algo de años, sí. Correcto. Pero bueno, sí, figuras reconocidas, para ir mencionando, Rodrigo Arias Sánchez, Andrea Álvarez Marín, Pilar Cisneros, Carolina Delgado, ya había sido diputada, Eliezer Feinsack, como no, Sofía Guillén, Fabricio Alvarado, Gloria Navas, Dinora Barquero. Importante, la elección demostró que lo que algunas personas llamaban como el problema de la doble de candidatura de tanta gente aspirando a la presidencia y a un primer lugar para la asamblea no es tal porque solo 2 entraron de las 19 personas que llevaban doble postulación. Sí, pero yo no culparía al hecho de que no quedaran por llevar doble postulación, no quedaron porque había 20 y pico, 30 y pico partidos peleando curules. Sí, es parte de lo mismo. Se canibalizaron entre todos, básicamente. Se cumplió tu predicción. Exacto. Y solo entraron Fabricio y Eli, que estuvieron dentro de los 5 partidos más votados a nivel presidencial. Dios te hizo profeta y no jetón. Suele suceder. Estoy agradecido con eso. Pero bueno, no hay tal problema de la doble postulación. Tampoco hubo tal problema de una asamblea aún más fraccionada. En realidad yo agradecido eternamente por eso. Tiene menos fracciones nominales. Habrá que ver cuántas separaciones internas se dan. A este momento llevamos ¿cuántos diputados independientes? 12. Sí. 13 si entra el nuevo.
entre ese y entre el nuevo. Imagínate, eso ya es casi una tercera parte del plenario. Sí, y para terminar de mencionar nombres reconocidos aquí, Paulina Ramírez Portugués, que ya la habíamos mencionado, era diputada. Bueno, Magali Camacho la conocemos en la Asamblea, pero dudo mucho que la gente de afuera de la Asamblea la conozca. Katia Rivera, presidenta de Liberación. Antonio Ortega, secretario del Frente Amplio. Luis Fernando Mendoza, alcalde en Guanacaste. Melina Ajoy, ya la habíamos medio escuchado porque ella era la que en teoría debió sustituir a don Peña. Rodolfo Peña cuando falleció. La declinó porque naturalmente estaba buscando una diputación para el 2022. Y en Limón no te reconozco absolutamente nadie. Todos son figuras nuevas para mí. Voy a hacer el disclaimer porque Jason es amigo mío desde hace como 15 años. Ajá, interesante. Él y yo somos miembros de la misma organización voluntaria. Entonces a Jason yo lo conozco personalmente desde hace años. Nada más de una vez el disclaimer. Y es el único que conozco personalmente. Bueno, a Paulina la conocí en algún momento, también por la misma asociación. Son los únicos dos. Yo diría que hago disclaimer de los exdiputados, pero naturalmente no voy a hacerlo. Ok. Más bien, estoy feliz de que haya diputados con los que yo ya traté en periodos anteriores. Honestamente, no tengo malas referencias de esos diputados que van a repetir o que van a llegar nuevamente. Me parece que tal vez si no hicieron un trabajo destacable, al menos no fue un trabajo mediocre. O no me dieron, bueno, ahí tengo que hacer una excepción, ¿verdad? Pero ya todos sabemos quién es. Tal vez voy a limitarlo a los diputados de Liberación que volvieron a quedar electos y ya ahí ya lo dejo yo. Bueno, Horacio también es el del PUSC, es de alcalde de Belén, ¿no? No sé honestamente. Sí. Digo, yo te digo, mi principal preocupación de la próxima asamblea no es cómo quedó dividida, no es la conformación, es la cantidad de municipalistas que hay. Porque esa, como diría mi papá, cierren todas las municipalidades. Doña Sala, apúrese con el proyecto de reelección de alcaldes porque si no, si se lo deja a la próxima asamblea, no se va a aprobar. La próxima asamblea lo archiva, exacto. Y ya una vez pasado no van a echar para atrás, pero sí pueden no votarlo, digamos, y dejarlo ahí morir. Pero en fin, eso es de momento. Ya en estos próximos días empezaremos a actualizar el sitio de asamblea para que aparezcan los nuevos, para que todo esté listo para el 1 de mayo. Y sí, ¿qué más? Creo que eso es todo por esta semana, Lucho. Sí, si van a delfino.cr ahora asamblea y ven el diagrama de plenario, van a ver que hay una persona ahí sin foto, naturalmente la curul de Marina Solís, porque si bien renunció, aún no se ha designado a su sucesor, está toda la incógnita de la que ya hablamos ahora temprano. Entonces, cuando se le nombre la identidad y a qué afiliación partidaria va a pertenecer, pues ahí aparecerá. El perfil de doña Marinés queda archivado para fines históricos, y el enlace, naturalmente, es delfino.cr/inclinada asamblea, /inclinada diputado, /inclinada Marinés Solís Quirós. En caso de que lo quieran buscar ahí, o ponen en Google Marinés Solís asamblea, y ahí les va a aparecer el resultado, porque por ahora sí no tenemos, a menos de que le lleguen por algún proyecto de ley que ella haya firmado, no van a encontrar el perfil de doña Marinés. No se entra directamente a ella, exacto. Correcto. Sí, tenemos tal vez que crear ahí un archivo de diputados anteriores para que sea asambleas históricas. Luego lo vemos, sí, luego lo vemos. Exacto. No hay diputado de la semana esta semana, no sé si ya lo habíamos dicho. No, esta semana no hay diputado de la semana. Pues creo que el tema electoral todavía tiene mucha gente en shock. La desaparición del PAC tiene mucha gente en la asamblea en shock. Y feliz. Algunos felices, a otros no tanto. Yo nada más veo a los que se alegran y yo es como, mae, yo si fuera usted no celebraría mucho, le cuento. Sí. Porque le fue quebrado también. El único que puede celebrar es Liberación y la unidad. No, y el Frente Amplio puede celebrar. Sí, el Frente Amplio, naturalmente. Sí, pero José María no es de esos políticos. Correcto. En fin, yo creo que eso es todo por esta semana. Nos escuchamos
de hoy en 8. Esperemos que la próxima semana la Asamblea haga más, porque esta semana ni varios proyectos nuevos metieron, hubo como 2 expedientes y ya. Sí, y los que votaron ya vieron que no los mencionamos porque no valía la pena. Están todos en las crónicas y en el sitio. Sí. En fin. Eso es todo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr